queremos ya enlazarnos con José Tello, quien es experto en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Carla. Es un gusto estar contigo y por tu intermedio con todos los televidentes de TV Perú. Muy bien, ya se había conocido la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, pero ahora formalmente en la mañana no solo es el Jurado Nacional de Elecciones, sino además la OMPE y también el RENIET, que señalan que no se van a poder realizar las primarias. Esto, ¿qué significaría? ¿Cuál sería el perjuicio que traería, ¿no?, al fortalecimiento de los partidos políticos y si existe el sustento para esta decisión? A ver, las advertencias que hacen los organismos electorales, particularmente el Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la actual conformación de la base normativa, o sea, particularmente la Ley de Organizaciones Políticas, que hay que recordar que para el año 2019 fue modificada por la Ley 30998, que justamente incorpora las primarias y separa primarias de internas para determinadas candidaturas a cargos de elección popular. Hay que tener en cuenta que las primarias están diseñadas para presidentes de la República, para candidatos al Congreso, candidatos a gobernadores regionales y además también alcaldes provinciales y distritales. Sin embargo, sí efectivamente existen vacíos legales y algunas cosas que justamente habría que mejorar en cuanto al diseño de la norma con miras a las elecciones 2026, teniendo para estas elecciones evidentemente un régimen especial tal cual ocurrió en el año 2020, que se preparó una norma especial para las elecciones generales del 2021, las que acabamos de tener. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta algo. El fortalecimiento de los partidos políticos tiene que tener una mirada integral. En este punto particularmente yo tengo desde una perspectiva legal y una perspectiva politológica un punto de vista. ¿Cuál es En lo legal coincido en que el jurado ha hecho algunas advertencias bastante importantes, como el hecho, por ejemplo, de que no se aclara bien cómo se elegiría al vicegobernador o vicegobernadora. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, hay una componente, hay una fórmula de gobernador y vicegobernador dentro de lo que es la estructura de las elecciones regionales, pero además también hay que ver cómo se va a manejar el tema de las candidaturas individuales. Más allá de ese aspecto técnico, hay que tener en cuenta algo. El actual diseño de la norma, así tal cual está, y que contempla las primarias, no tiene salvaguardas para la correcta elección, justamente una elección garantista, que sea imparcial, bien llevada, de quienes van a ser candidatos a consejeros y regidores. Y yo quiero poner un punto acá muy claro, quizás a colación, porque quienes justamente le dan vida orgánica al partido es aquel militante de bases que aspira a ser regidor en su distrito. Es aquel militante que te hace la chocolatada, la apoyada, que está presente en el periodo electoral y en el periodo no electoral. Y esa es la persona que muchas veces, cuando las élites manejan las listas de candidatos a regidores, por ejemplo, hablemos de una elección distrital, sacan a esta gente, la relegan y simplemente hasta hacen preventas de las candidaturas a regidores y terminan como regidores municipales cualquier persona menos el militante de base, y eso genera que los partidos pierdan a sus militantes porque estos terminan renunciando. Es muy probable que incluso hasta se vayan a hacer campañas con la oposición de pura decepción, de pura frustración. Entonces hay que tener en cuenta que si hablamos de fortalecimiento tiene que haber una visión integral. A mí no me parece que la actual conformación de la norma, o sea, tal cual está diseñada, dé pues esta visión integral al solamente ir hacia cabezas de listas y sobre todo significando significando un gasto de 300 billones en un escenario que hay que tener en cuenta que al ser electoralmente no competitivo, porque los partidos no tienen pues un nivel de institucionalidad mayor y normalmente cierran en torno a candidaturas únicas, podríamos tener pues una elección primaria para elegir candidatos únicos de consenso, entre comillas, y literalmente, repito, arrojando 300 millones de soles que costarían estas elecciones nacionales por la borda. Es un poco complicado. Sí, pero lo que llama bastante la atención es que más o menos entre el 15 y 16 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de un comunicado, señaló que las elecciones primarias fortalecen la democracia interna y también consideró que la decisión de ampliar el plazo para modificar las normas que regirían las elecciones regionales y municipales del 2022 afectaría la regularidad jurídica necesaria. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que
hay una postura totalmente distinta, porque ya en el Congreso de la República se quiere por segunda vez, ¿no?, generar este aplazamiento, esta suspensión de las primarias, y algunos ya mencionan hasta la anulación de la misma y la han calificado como una contrarreforma. A ver, separemos las cosas. En primer lugar, hay una incoherencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que aclarar el propio Jurado Nacional de Elecciones. Porque claro, o sea, puede ser que ellos sustenten en un mes que ha cambiado mucho las cosas, como que se les ha complicado el escenario, pero ese es un tema que corresponde que el jurado lo aclare y que sea más cauto a futuro respecto a este tipo de pronunciamientos que se sustentan justamente en acuerdos que adopta su pleno. Hay que recordar que es el intérprete de la normativa electoral y quien reglamenta los procesos electorales, pero sí hay que tener bastante cautela. ¿Por qué? Porque este tipo de pronunciamientos y luego pronunciamientos contrarios generan pues fastidio, suspicacia, ojeriza y no ayudan mucho en el desarrollo normal de un proceso. Ese es punto uno. Punto dos, hay que tener en cuenta que sí, efectivamente, o sea, se está discutiendo un tema que en su momento había sido archivado, pero eso depende de las prerrogativas que tiene el Congreso y definitivamente el Congreso puede hacerlo, o sea, no está impedido de hacerlo. Pero aquí hay que traer un tercer punto a colación. Yo sí tengo una persona claramente identificada como el responsable de la denominada contrarreforma, que es el señor Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque en el momento en que él justamente toma el trabajo de la Comisión de Alto Nivel y presenta 12 proyectos de ley al Congreso, decide priorizar por puro cálculo político solamente 6, dejando incompleta su propia reforma política. Entonces, pues, literalmente para mí, desde una perspectiva técnica, eso realmente es una contrarreforma, porque no se puede hacer algo así con un paquete que debió haber salido de manera integral. Hoy en día hay 6 normas, bueno, 6 proyectos de ley que quedaron sin discusión alguna en el Parlamento y tenemos nuevamente una reforma, entre comillas, inconclusa, que más va a un maquillaje normativo que realmente pues a un concepto de reforma integral que tiene que responder a muchas cosas. O sea, por ejemplo, dejar fuera de debate la posibilidad de ampliar el plazo de mandato de las autoridades subnacionales de 4 o 5 años, considerando que no hay reelección, es algo que quedó ahí. Podemos citar también el tema del balance de poderes que hay dentro de los consejos municipales, donde se le da pues mayores herramientas a los regidores para su actividad de fiscalización sobre los alcaldes. Todo eso ha quedado fuera de discusión y simplemente ya ni siquiera se habla de ese tema. Entonces hay que entender un poco lo que puede ser una contrarreforma real, de lo que pueden ser medidas temporales que nos permitan, con miras al 2026, quizás analizar mejor unas primarias que, repito, a mi entender, no solamente deben ser para candidatos a alcaldes, gobernadores, si se trata de elecciones subnacionales, sino también consejeros y regidores municipales, porque es fundamental que se fortalezca esa instancia de gobierno, esa instancia partidaria, ese nivel de institucionalidad. Es fundamental que se permita, ¿no?, que el tejido partidario se fortalezca y se nutra, porque ahí está la actividad orgánica y la institucionalidad que tanto se busca en nuestros sistemas hacia el futuro. Claro, es importante lo que señala porque lo que ha anunciado tanto el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE como RENIET es, digamos, una medida momentánea, ¿no?, ajustada para este 2022, para esta elección en particular. Sin embargo, es importante no perder de vista las propuestas o las reformas, en todo caso, que quiere realizar el Congreso de la República, porque sería retroceder en lo avanzado en vez de mejorar y fortalecer los partidos políticos. Y por eso quería hacer a modo de reflexión, ¿no?, ¿qué es lo que debe, en todo caso, la ciudadanía estar pendiente? ¿Qué son las medidas inmediatas que hay que tomar para poder fortalecer a los partidos políticos y evitar que estos se vuelvan vientres de alquiler? Por el momento, pensar en lo que pueden ser normas para las elecciones regionales y municipales 2022, que son elecciones mucho más complejas que las que acabamos de tener. O sea, la del 2021, estas elecciones generales son mucho menos complicadas. Yo diría que la elección que viene el otro año es de 3 a 5 veces más complicada, porque es una elección sobre 1.654 distritos, sobre 196 provincias y tenemos nosotros 25 regiones. Entonces, en realidad, escoger autoridades, decenas de miles de autoridades, es algo complicado. Entonces, sí me parece
que debemos tomar medidas considerando que los partidos políticos y movimientos regionales, y que hay que ser bastante claro, tampoco no se trata de desaparecerlos por desaparecerlos. Si los desaparecemos, yo les digo con toda franqueza, podríamos tener problemas de quién nos presenta autoridades, o perdón, quién nos presenta candidatos para ser autoridades de las elecciones en algunas circunscripciones donde hay ausencia de organización política que canalice la voluntad popular. O sea, tampoco es desaparecerlo por desaparecer a los movimientos y a los partidos. Debe haber, obviamente, también una comprensión de lo que ocurre con ellos, que a pesar que no son institucionalizados, han tenido una pandemia que les ha permitido, o que les ha impedido, para ser más claro, tener una actividad proselitista común y corriente como solía ocurrir. Entonces, sí me parece que debemos apostar acá a medidas en dos tiempos. En el corto plazo, medidas especiales para las elecciones regionales de 2022, pero no debemos claudicar en el hecho de tener primarias, solamente que debemos mejorar el impacto que éstas puedan generar y darle más fortaleza, repito, priorizando también la inclusión dentro de las primarias de estas listas de consejeros y de regidores que realmente son los que le van a dar la vida orgánica al partido, más allá de los que van de candidatos a alcaldes o a gobernadores regionales. Porque esa es la gente que realmente es de base y es la gente que siente que si no tienen elecciones garantistas, tienen que terminar pateando el tablero, diciéndolo de manera coloquial. O sea, son aquellos pues que en realidad suelen ser, si también queremos verlo, reitero de manera coloquial, el lado débil de la cuerda. Por ahí se rompe la cuerda, porque son los más vulnerables pues a ser postergados, relegados ante gente que se aparece de buenas a primeras, muchos de ellos sin militancia, sin trayectoria, sin vida. Y de esos tenemos varios ejemplos. Claro, la compra de candidaturas. Ven, se aparecen y ya está. Y como arriba coordinaron todo el tema, también coordinado con el candidato alcalde, relegan al militante pues que trabaja todos los años no electorales. Muy bien, doctor José Tello, así es que esperemos en breve volver otra vez a conversar, porque sin duda esto es un tema largo y profundo, ¿no? Para ver en qué momento estos partidos políticos terminaron por debilitarse y tenemos las autoridades muchas veces que tenemos. Muchísimas gracias por la entrevista. Momento de